está entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. Entonces ahí hemos visto muchas cosas acerca del Sermón del Monte, y voy a decirles que algunos recordar algo de lo que hemos hablado un poquito. Por ejemplo, hablamos de las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son la felicidad según Dios. La felicidad según Dios, que la felicidad según Dios difiere mucho de la felicidad según este mundo. Entonces ahí está la primera parte del capítulo 5, cómo es la felicidad. También en el sermón vimos cómo acerca de la identidad, de ser sal y luz en este mundo oscuro e insípido. Eso tiene que ver con la identidad del creyente. Y también Jesús ha hablado acerca de la ley, de la importancia de cumplir los mandamientos y obedecer a Dios. También Jesús habló acerca del enojo, ¿recuerdan? Acerca del enojo, de no decirle ni siquiera eso a otra persona. Habló acerca del adulterio, de lo grave que es el adulterio, y también habló del adulterio no físico, sino del adulterio del corazón, ¿no? Recuerdan que él dice, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también habló acerca de no jurar. Dijo que no deberían jurar, que el cristiano debería ser una persona de palabra, o sea, que su sí es sí, que su no es no, y que no tiene que estar jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie, sino que el Hijo de Dios es una persona de palabra. Amén. Eso es lo que Él espera de nosotros. Y, pues bueno, hemos llegado al siguiente punto, que está en Mateo capítulo 5, y el título del sermón es: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Eso lo dijo el profeta, el Chavo del Ocho, el de la vecindad, un profeta llamado el Chavo del Ocho, sabio. Mucha sabiduría hay en esa frase que nos ha causado tanta risa por años, pero es verdad. Hoy vamos a hablar de la venganza, y Jesús va a hablar acerca del tema de la venganza, y ciertamente la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Hablemos un poco de la venganza aquí en Colombia. Las muertes por venganza en Colombia son un fenómeno tremendo que en los últimos años ha aumentado. Por ejemplo, en el 2020 se perpetuaron 91 masacres frutos de la venganza. O sea, no estamos hablando de un tema menor, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 8 de abril, o sea, del año 2022, hubo 32 masacres y 117 víctimas. En el 2021 en Colombia se registró la tasa de homicidios más alta de los últimos 7 años, y todos esos homicidios están relacionados con la venganza. Con la venganza. Y dice que de la población las mujeres son las más afectadas con este tipo de violencia. 6.945 casos de mujeres frente a 1.046 de hombres. Así que el tema de la venganza es un tema no menor. Que pues cuando hablamos de matar a alguien por venganza estamos hablando de un tema extremo, ¿no? O sea, ya de llevar la venganza a otros niveles. Pero la venganza tiene diferentes niveles, ¿sí? Entonces ahí en las hojitas que ustedes tienen, los que tienen hojitas, ahí está el título. Y ahí vamos a ver los 5 antídotos contra la venganza. Seguramente ahí usted los está viendo. Y vamos a ver si rápidamente los vamos a ver. Y vamos a ver subiendo la norma, bajando la guardia, evitando los pleitos, aumentando el esfuerzo y ofrendando y prestando. Entonces vamos a leer el pasaje como tal. Si me presta alguien una hojita, por favor. Y vamos a leer el pasaje que está en Mateo, y lo tienen en su hojita o en su Biblia, donde Jesús dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces fíjate que Jesús, durante todo el sermón del monte, lo que hace es reformular los mandamientos. Porque en el pasado estaba permitido por la ley de Moisés, ojo por ojo. O sea, como me hiciste, te hizo. Había el permiso divino para tener esa conducta, y entonces en el versículo 38 dice que el castigo debía ser acorde a la gravedad del daño. O sea, si me tumbó un diente, le bajo un diente.
Si me fracturó, lo fracturo. Era una cosa tremenda que uno decía, wow. Y uno se pregunta si ese sistema funcionó o no. Y les quiero decir que sí y no. Voy a hablarle ahorita de más estadísticas, pero voy a leerles algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esta norma. Por ejemplo, tomen nota. Éxodo 21:24 dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fractura por fractura, Levítico 24:20, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. En Deuteronomio 19:21 dice: y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¡Wow! Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿hasta qué punto funcionaría esto, no? Si alguien, yo creo que lo pensaría dos veces alguien de lesionar a otro. ¿Sí? Digamos, porque la ley permitía a los jueces en ese tiempo, usted le quita una mano, venga para acá, le quita una mano. O se le permitía que hiciera eso. Entonces, creo que hasta cierto punto el que quería agredir o tomar venganza de esa manera, pues se le permitía y seguramente lo pensaba dos veces. La ley de Moisés era bastante exigente y hacía que perdieran algunos miembros de su cuerpo por causa de esta conducta. Y uno dice, qué exageración, ¿no? Qué cosa tan fuerte en el pasado, ¿no? Y ahí vemos que aún la pena de muerte estaba incluida, se le quitó la vida, se le quita la vida. La pena de muerte es el castigo más severo que se le puede aplicar a una persona, ¿cierto? Por haber cometido un delito. Pero quiero decirles que hoy en día hay varios países del mundo que conservan estas leyes, ¿sí? Y lo aplica, por ejemplo, en China. En China es el país donde hay más ejecuciones al año por causa de delitos, y por esos delitos, pues la pena de muerte se aplica por asesinato, por terrorismo, por narcotráfico, por corrupción, por violación, por robo. Hoy día, 2024, ejecutan personas en China por eso. Otros países, como en el Medio Oriente, que son países extremistas, como en Irán, es el segundo país con más ejecuciones. También está la pena de muerte por asesinato, por adulterio, por homosexualidad, por apostasía, por blasfemia, por espionaje. Ejecutan a las personas. Y Arabia Saudita, que también es otro país del Medio Oriente musulmán extremista, que también aplican este tipo de leyes por terrorismo, por brujería, por adulterio, por homosexualidad. Y Estados Unidos, que es un país del primer mundo que, educado, aplica la pena de muerte en 27 estados todavía. Así que, y por delitos como asesinato, espionaje y traición. Así que uno dice, uy, en el pasado aquí todavía se conservan este tipo de cosas a nivel gubernamental, ¿sí? Y entonces, pues uno ve que por ejemplo, hay un país que es Indonesia, que era un país subdesarrollado, y subió un nuevo presidente, y ese presidente dijo, cada vez que yo detecte un corrupto político en este país, lo voy a ejecutar. Pues ejecutó. No sé cuántos, el caso fue que él pasó de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado. Ustedes pueden entrar a internet y miren los edificios que tiene ese país ahora. Y obedece a que el presidente tomó medidas severas contra aquellos que eran pues, corruptos, que se robaban la plata. Y entonces uno dice, digo yo aquí en lo personal, pues en ese punto funciona, querido. O sea, quitó la pobreza del país. Y ustedes también ven aquí cerca, en el país Salvador, hay un presidente que encarceló a todos los pandilleros del país, no dejó ni uno libre, ni uno, y construyó cárceles para que ellos trabajen y trabajen para su propia comida. Y pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del mundo. El país más seguro del mundo en este momento es El Salvador, gracias al presidente que aplicó medidas severas. Entonces yo digo que en cierto punto, cuando alguien que tiene poder aplica medidas severas sobre lo corrupto, yo creo que aplica. Aquí yo me estoy yendo un poco más allá de lo que tenía preparado, pero es como para contarles que el tema de la venganza es un tema que, digamos que no quiero decir que el presidente de El Salvador tomó esas medidas por venganza, no, como medidas porque el país estaba inundado en la violencia, entonces tenía que hacer algo para... Pero la venganza es otra cosa. La venganza entonces es otro tema del que está tratando aquí Jesús. Y entonces yo quiero invitarles a que piensen ahorita en este instante, hablando de la venganza, ya salgamos de la ilustración. Piensa en la persona durante los años de vida que usted tiene aquí en esta tierra, en la persona que manda el día de usted.
Piense, con la persona por la cual usted ha sufrido más. Una persona que usted en verdad, cuando la recuerda, usted recuerda que esa persona le dañó. En algún punto le dañó. Llámese emocional, física, económica, emocional. Piense por un momento en esa persona. Y piense en los sentimientos que ha tenido hacia esa persona. Piense en los sentimientos. Y yo estuve haciendo ese ejercicio y es bastante confrontante porque cuando uno piensa en eso, los sentimientos que uno tiene hacia esa persona no son buenos. No son buenos. Y dentro de uno hay un anhelo de justicia. Uno puede cambiar la palabra de venganza sino por justicia. Debería haber justicia en ello. Entonces lo que le quiero pedir es que hoy decida renunciar al deseo de que a esa persona que le dañó, que le hizo algo malo, que usted le tiene guardado, que usted tiene guardado contra esa persona, hoy usted renuncia a ese deseo de que le vaya mal. Piensen en eso, porque es que Jesús está en contra de la venganza. Si yo soy un discípulo de Cristo, yo no debo procurar la venganza contra nadie, porque me descalifica inmediatamente el discípulo de Cristo. Y no confundamos la venganza con la justicia, son dos cosas diferentes, porque la venganza tiene que ver, ojalá que le pase como me pasó a mí, ojalá que le duela como me dolió a mí. Y Dios no quiere eso. Entonces yo le pido hoy, le hago un llamado, me lo dice a mí mismo, de que renuncie a ese deseo. Si ya lo hizo, lo felicito, porque esa es la voluntad de Dios. Ore para que Dios bendiga a esa persona. Le subo la norma. Ahora le pido que a partir de hoy ore para que Dios bendiga a esa persona. Y pídale a Dios que Dios le conceda la salvación y el perdón de sus pecados. Ese es el reino de Dios. ¿Cómo les parece? Contrario a este mundo, ¿no? A este mundo le dice, no sea pendejo. Este mundo nos invita a que no seamos pendejos y a que hagamos justicia con nuestras propias manos y ojalá que ese desgraciado o desgraciada le vaya mal. Pero ese no es la mente de Cristo. Esa no es la mente de Cristo. Entonces, en el primer versículo lo que estamos viendo es que recordando la norma. Ahora, el punto 2 dice, bajando la guardia. Bajando la guardia. Versículo 39 dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Este ha sido un pasaje muy controversial, ¿cierto? Porque es como si Jesús nos invitara a ser pendejos, a ser bobos, a que nos dejemos de cualquiera y que nos abusen, y que nos pisoteen y que nos usen como tapete, no importa, porque como soy discípulo, entonces la pregunta es si realmente eso es lo que significa este pasaje. Entonces, el contexto del pasaje es la no venganza. La no venganza. ¿Sí? Y la explicación del pasaje es que por naturaleza somos reactivos. Por naturaleza somos reactivos. Yo me crié en un barrio en donde parte de hacerse respetar era, o yo no sé si ustedes vivieron eso, pero yo viví a la salida de los y uno se agarraba a trompadas en un parque con alguien y era la forma de decir, yo soy un varón y me hago respetar. Y por cultura vivimos en un país violento, vivimos en un país reactivo, vivimos en un país culturalmente violento. De México para abajo, los hispanos, por historia, traemos como en la sangre esa reacción a que si me hace le hago. ¿Sí? Entonces, por naturaleza respondemos a la agresión, ya sea física o sea verbal, ¿no? O si no, ahorita que pasen las vacaciones, vaya a los trancones de Bogotá de verano. Escucha hablar a los conductores. Dicen una cantidad de cosas y un poco de groserías que ni uno se sabe. O sea, dicen una cantidad de cosas y lo cerró y entonces la canción lo cerró y se dicen cosas tremendas. Entonces, la contienda, ese contencioso, es algo cultural de este país. Y nosotros no somos de este mundo. La Biblia dice que los cristianos no somos de este mundo, no podemos tener esa misma conducta reactiva cuando alguien me agrede, ya sea física o verbalmente. Entonces, si yo vine en un lugar donde era común alzar la voz, si en mi casa todo el tiempo hubo gritos, si en mi casa era común decir vulgaridades e insultarnos a través de la vulgaridad, pues, ¿cómo crece uno? Uno crece creyendo que esa es la forma
de enfrentar un conflicto, y entonces para un niño, un joven, un adolescente, va a ser normal decir un madrazo. Pues ¿por qué? Pues porque los papás se lo decían cada rato. Era la forma en que resolvieron sus conflictos, y entonces se normalizaba la vulgaridad, se normalizaba la conducta agresiva. Entonces ese joven que salía a la calle, cuando alguien medio le decía algo, él ya venía entrenado. Él ya venía entrenado de la casa, ¿sí? De ser reactivo. O cuando en el hogar hay agresión física, porque pues también ese es otro nivel, ¿no? No solamente verbal, sino agresión física. Entonces, si hubo patadas, mechoneadas, puñetazos, arruñetazos, pues ese chico en el colegio, cuando salga, va a salir, y el que se la ponga le sale al ruedo, pues porque así fue entrenado en su casa, ¿sí? Entonces, pero pues nosotros, cristianos, por Cristo está prohibido categóricamente que seamos reactivos. Está prohibido que tengamos la venganza. Y entonces, pues yo leí un versículo y todavía no lo he explicado, eso por la otra vez. Entonces, si literal alguien me da un trompador, entonces yo le digo, venga, complétenmela por este lado. Entonces yo le pregunto aquí voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de los que están acá les dieron cohetes? Cohetes, listo. ¿Qué hacía su papá o su mamá cuando usted le decía no me dolió? Lo encendía peor. Yo me acuerdo, esa señora tierna que ustedes ven ahí calmada, pero en otras épocas se transfiguraba y uno decía no me dolió y era peor. Entonces aquí Jesús no está diciendo ay, es que me diste acá, porque eso es provocador. Cuando tú dices no me dolió, estás invitando a la agresión. Entonces, lo que nos está invitando Jesús es a bajar la guardia. Cuando dice poner la otra mejilla, es que yo tengo las manos abajo. Porque si no es así, ahorita vamos a ver un pasaje, Jesús no practicó eso. Ahorita les voy a mostrar un versículo donde Jesús no puso la otra mejilla. Entonces, no es literal lo que dice aquí. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice la palabra de Dios. También en Proverbios 24:29, no digas, como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Romanos 12 dice: no pagues a nadie mal por mal, respetando lo bueno delante de todos los hombres. En 1 Tesalonicenses 5 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Y en 1 Pedro dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Entonces, fíjate que yo les hice un llamado hoy de que pensaran en la persona que les hizo daño y que renunciaran a la venganza, y además que más bien los bendiga. Usted con su oración le pida a Dios que los bendiga. Aquí está en la Biblia. Y el pueblo de Dios, si alguien se llama cristiano, un distintivo de un cristiano es que es pacificado. Y voy a decir esto con profundo respeto: pacificado no significa pendejo, manso no significa menso. No, pacificado, manos abajo, guardia abajo, cero reacción, no contencioso, no problemático, que no nos distinga porque es que está problemático, es que está peleón y es cristiano. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción, eso no encaja, esas piezas no encajan de que soy cristiano, pero soy contencioso. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Dios debe ser pacificador por excelencia, manso como su maestro. Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso, no menso. No se distraigan allá con Walter, tranquilos. Jesús dijo manso y humilde de corazón. ¿Y cuál fue la promesa? Y hallaréis descanso para descansar. ¿Por qué algunas almas no descansan? Porque tienen un deseo de venganza en su corazón. Porque sienten que alguien les debe algo y alguien tiene que hacer justicia, pero no descansan en la promesa de Jesús. Entonces, la venganza no puede estar en nuestra agenda. La venganza no es buena, mata el alma y la vida. Ahora les voy a mostrar el pasaje donde Jesús no practicó poner la otra mejilla. No practicó. Y ese, si quieren lo buscan en Juan capítulo 18, el Evangelio de Juan, justo en el momento cuando Jesús es ya apresado,
por las autoridades religiosas y por las autoridades romanas, a él lo llaman como juicio. Y ahí les estoy dando el contexto. Juan 18, versículo 20, dice: Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. Y esa es la forma de responder al sumo sacerdote, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Es que Jesús no puso la palabra. No se está contradiciendo. Simplemente con la guardia abajo, pues, como diciendo: no entiendo por qué me pegaste. La verdad, no comprendo por qué me has agredido. Pero no le respondió. Y ahora quiero decir es que Jesús tenía todo el poder para hacerle caer un rayo y partirlo en dos ese que lo golpeó. La guardia abajo siempre. Y fíjate que tenemos permitido hablar a cierto punto. Y preguntar por qué estás haciendo eso. Jesús no necesariamente puso la otra mejilla. Y no hay contradicción. Repito, lo que hizo fue mandar la guardia abajo. La guardia abajo. En medio de esa injusticia tan tremenda, porque todos sabemos que Jesús fue apresado justamente y fue acusado por cosas que no hizo. Fue calumniado. Y aún así, a pesar de la injusticia y de toda esa contradicción que vivió en manos de pecadores, la guardia abajo todo el tiempo. Y esta, les quiero decir, es la parte más difícil del cristiano. Ahí es donde el discípulo de Cristo está sometido tal vez a la mayor prueba de cristianismo, porque usted y yo vivimos en el mundo injusto, un mundo que constantemente hace injusticias, y a veces yo soy víctima de eso. Y somos tentados a deshonrar el nombre de Dios cuando nos ponen un comparendo injusto, cuando el policía de tránsito quiere que yo lo soborne, cuando no me pagan la plata completa, cuando el jefe abusa de mí por ser un buen empleado y todas estas cosas. Entonces es difícil en ese pedazo como quedarse callado, es difícil como decir yo no me quedo con esta, ¿sí? Pero actuar en mansedumbre y dejar que Dios se encargue es el tema más difícil, ¿sí? Y a veces yo teniendo las herramientas para poder ejecutar esa venganza, Dios me pide: no las uses, déjame, no hagas nada, no me deshonres, guarda silencio, bendice a esa persona, ama, ora por ella, tu devocional. Uy, cosas más complejas. Pero ese es el reino de Dios, es un reino de pacificadores y de mansos. Amén. ¿Usted hace parte de ese reino? Espero que así sea, que lo distinga por ser manso, pacificador, no contencioso. Puede que no respondamos con un golpe o una mala palabra, ¿sí? Una manera de vengarse con alguien es dejarlo en visto, ¿cierto? Y no le respondí, me contesta. Pero no, quiero decirles que hay tres tipos de venganza. Está la venganza física, que pues, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ya no la explicaron. Pero hay otra venganza, la venganza emocional. Y es así para el bolas. Esa la practicamos, yo creo que de pronto a diario. Se basa en hacerle daño a alguien a través de sus emociones. Consiste en manipular, mentir, engañar, humillar o traicionar al ofensor para generarle angustia, para generarle culpa, para generarle vergüenza, para generarle desconfianza. Por ejemplo, difundir rumores, revelar secretos, fingir amor o amistad o silencio. Esta es la venganza emocional de la que no se nota, ¿no? Pero ahí está, la manipulación, el engaño, y que en sus emociones la persona se sienta re mal. Es una manera de vengarse, ¿cierto? Y la otra es la venganza social, que tiene que tener el objetivo de hacerle daño a alguien, en dañarle su reputación, su imagen, es decir, de manera pública. Hoy se utiliza mucho esto de las redes sociales para echarle a perder la reputación a alguien, ¿cierto? Y consiste en aislar, excluir, ignorar, desprestigiar al ofensor para que se le pierda el respeto, la aceptación o el apoyo de los demás. Por ejemplo, hacerle críticas, burlas, denuncias, sabotajes o cosas relacionadas con su trabajo. Entonces, está la venganza emocional,
y la venganza social. Yo creo que esas dos últimas se practican mucho y ojalá que usted y yo no estemos metidos en esa vuelta de estar diciendo cosas indirectas, cosas para hacer sentir mal a las personas, ¿sí? Entonces, yo te digo que si has practicado alguna de estas venganzas y si no sabías que era una forma de venganza, entonces te animo a que te arrepientes. A que te arrepientes. No tienes que hacer sentir mal a nadie en nada. No tienes que hablar con sarcasmo ni con ironías para mandarles un mensaje filtrado, porque esa persona sabe de qué le estoy hablando. El sarcasmo y la ironía no son de Dios. No son de Dios. Eso nunca habló con sarcasmo ni con ironías. Si me muestran un versículo, lo empezamos a practicar. ¿Cierto? Pero no lo hay. Así que, ojo con eso, hermanos. El llamado que nos está haciendo Jesús es mucho más profundo de que si me pego, le pego. No, la venganza va más allá. El tercer punto dice, evitando pleitos. Vamos al tercer punto. Dice la palabra, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale esta pintura. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro tipo estamos hablando de pleitos. ¿Sí? ¿Cómo manejamos los pleitos los creyentes? Entonces, quiero decir, una cosa es si yo tengo un pleito con un hermano, si Andrés y yo llegamos a tener un pleito con la hija, pero si los dos siendo hermanos en Cristo tenemos un pleito, tenemos que manejarlos a la manera de la palabra de Dios. Pero si a mí alguien de afuera que no es creyente me haga un pleito, pues porque no le pagué la plata, porque le incumplí, pues ahí sí estoy viviendo las consecuencias de ¿qué? Díganme, de mi pecado. Entonces, ¿qué hago? Pues pagar, poner la cara. Y sí, si me demandan es por algo. Si alguien me lleva a juicio es por algo, porque hice algo, porque tal vez intentó cobrarme una y otra vez y no respondí y me hice loco, entonces pues me llevaron y me arrimaron hasta una comisaría o qué sé yo, pues por testimonio Cristo responde. Ahora, eso no se debe hacer entre hermanos. Entonces, voy a llevarnos a un pasaje. Vamos a 1 Corintios 6, porque hay una instrucción para el pueblo de Dios en cuanto a eso, y en esto quiero hacer una solemne advertencia de que entre nosotros tengamos cuidado de cómo hacemos negocios entre nosotros, de ese tema de plata prestada y todo ese asunto, porque usted sabe que la plata divide a los mejores amigos, a veces, cuando se prestan dinero. En 1 Corintios 6, el título que aparece en su Biblia, ¿qué es? Evitar demandas legales. Evite demandas, o sea, en otras palabras, para resumir, Dios prohíbe que nos demandemos entre nosotros, entre los cristianos. ¿Por qué? Voy a leerlo rápidamente, capítulo 6, rápidamente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros son en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, ustedes mismos, los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Entonces, este es un ejemplo de pleitos entre creyentes y Pablo está haciendo súper claro con nosotros. ¿Sí le quedó claro? ¿Qué dice Pablo ahí? Si dos hermanos en Cristo tienen un pleito, ¿a dónde deben acudir? A la iglesia. Y la iglesia tiene que ser lo suficientemente sabia, alguien, para ayudarles a dirimir esto. Pero es una deshonra ir a donde jueces impíos y que dos creyentes estén demandando. Eso es una vergüenza, porque pues es una contradicción. ¿Cómo es que entre nosotros que somos pacificadores y mansos nos estamos demandando? Entonces fíjate que una cosa es que yo tengo un problema con alguien de afuera y otro acá. Entonces, digo yo,
tengan cuidado si entre ustedes se prestan dinero. Eso es delicado. Y la Biblia habla claramente acerca de no tener deudas, no pedir prestado. Y si usted pide prestado, sepa que tiene que asumir la responsabilidad de que ese dinero se fue perdido. ¿Sí? Del que presta. El que presta, yo me pidió prestado, yo sé que existe la posibilidad de que el dinero no lo voy a perder. Y es mejor perder al dinero que perder al hermano. Pero hay hermanos carnales que prefieren perder al hermano que el dinero. ¿Entendido eso? Entonces, cuando Jesús habla de ese pleito ahí, si es entre nosotros, renuncie, de verdad. Si usted se arriesgó a prestar la plata, pues piérdala. Entonces, mejor es que no te prestado. Y pongan de ejemplo el dinero porque es ahí el tema más sensible y donde por la experiencia que ya llevo en el Evangelio he visto hermanos peleados y divididos, porque es que llevo un poco de tiempo cobrando y nada que le paga. Entonces, ojo con eso. Entonces, tengamos cuidado con el tema y con el testimonio como cristianos acerca de ese tipo de pleitos. Ahora Jesús sigue diciendo, el versículo 41 dice: si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo. 2. En los tiempos de Jesús, que gobernaba el Imperio Romano, los soldados romanos tenían la costumbre de que si encontraban un judío por ahí, lo ponían a cargar cosas. Y lo hacían andar con una carga poco tiempo, pues porque esos soldados abusaban de esa autoridad. Pero Jesús le dijo: si un día le pasa eso, ofrezcan llevar un kilómetro más. No reniegue. Hoy no nos va a pasar eso. Hoy tal vez no nos va a pasar eso. ¿Sí? Pero ¿qué sí nos puede pasar? O sea, ¿cuál es el mensaje de Jesús acá? Y es, yo tengo el dicho favorito con todos de que vayamos una milla extra. Si me han escuchado que a veces yo les digo: venga, vayamos una milla extra. Aquí viene la milla extra. Y la milla extra es que en su trabajo, y aquí vamos a la parte laboral, a usted lo distingan por esforzado y valiente, por servicial, por alguien que está dispuesto para toda buena obra, y no una persona que le está sacando todo el tiempo el cuerpo al trabajo y que lo tenga por perezoso, o por alguien que simplemente hace apenas lo que le dicen y todo el tiempo sacándole el cuerpo al trabajo. Aquí el mensaje es: vaya más allá, haga una milla extra. Yo sé que más se lo dirán: pues este no conoce a mi jefe, ese man, si llego a decirle eso, me deja durmiendo en el trabajo, alguna cosa de esa. Hágale caso a Jesús, usted créale a Dios, a ver qué pasa. Entonces, digamos que el tema tiene que ver más con lo laboral, tiene que ver con el servicio, y también tiene que ver aquí con la iglesia, ¿no? Y no quiero manipularlos con esto, pero hagan la milla extra. Si usted tiene un servicio, no, que es que era hasta la 1, pues tocó quedarse hasta las 2. Y que no, que la cita era a las 8, pero tocó llegar a las 7, una horita antes. Una horita antes. Pero si lo hacemos por el mundo, ¿por qué no lo hacemos por la vida? ¿No cree? El Señor se lo merece. La milla extra. Entonces, un espíritu de servicio es de lo que está hablando el Señor Jesús. Un creyente, un discípulo, tiene que tener un espíritu de servicio. ¿Y saben cómo te va con la milla extra? Con la milla extra. Yo en mi casa, cuando era adolescente, batallé muchísimo con la milla extra. Muchísimo. O sea, uno en la adolescencia se limita a hacer lo que le ponen a hacer nombres. Y el punto 5, terminamos, tiene que ver con la generosidad. Ofrendando y prestando. Versículo 42 dice: deles a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces Jesús está diciendo que el llamado es a la generosidad, a que a ti te distinga por generoso y no por tacaño, ¿sí? No alguien que da la espalda en cosas. Y no nos está diciendo Jesús que salgamos a repartir y que necesita el toque. No. Es en las oportunidades que se presentan donde tú puedes ser de utilidad para alguien y el vecino viene y te dice: venga, es que ¿será que necesito hacer un chazo aquí en la pared? ¿Usted me puede prestar su taladro? Y usted dice: claro, y le presto los chazos, y si quiere los dos metemos el chazo, si quiere le ayudo. No, que es que la batería del carro, tienes cables para iniciar, y no, claro, saca el carro y le ayuda a iniciar el carro. Y a eso se refiere Jesús, a que me distingan por alguien que yo sé que puedo servir, y no a alguien que cierra la puerta. Eso es darle la espalda y decir: no, no me van a llegar acá. Entonces, que los de afuera me vean como generoso, como dadivoso, como alguien que hace parte de un reino. Entonces, los 5 puntos, vamos a repetirlos. Los 5 puntos, ¿cuáles son? Ayúdenme, el primero. Vamos recordando la norma. La segunda, vamos a la cuarta.
bajando la guardia, hermanos. Bajando la guardia. ¿Y el tercero? Evitando los pleitos. ¿El cuarto? Aumentando el esfuerzo. ¿Y el quinto? Entonces, vamos a terminar leyendo un pasaje. 1 Pedro 2:18. Atentos. Este es el llamado para usted y para mí como cristiano. Si usted se considera discípulo, Él espera esto de usted. Dice, ustedes los que son esclavos, cambien la palabra esclavo por empleado. Ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. Porque ustedes saben, Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Versículo 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Amén. Oremos. Padre, te queremos alabar, te queremos dar gracias por exhortarnos una vez más a través de este sermón. Señor, te queremos pedir perdón por nuestro corazón agresivo, por nuestro corazón contencioso, por nuestro corazón vengativo, Señor. Hoy traemos delante de ti a aquella persona, esa persona que tú estás viendo justo ahora en mi mente, que me hizo daño, que me lastimó, que me defraudó, que me dio un daño de por vida, pero que tú puedes sanar y que tú puedes perdonar. Hoy pongo delante de ti a esa persona, Señor, para que tú le perdones, para que tú tengas misericordia de ella y aún yendo más allá, tú le concedas el don de la salvación. Señor, perdónanos si nosotros hemos pagado mal por mal, si nos hemos comportado como los del mundo, diciendo malas palabras, si hemos utilizado la venganza emocional o la venganza social. Te pedimos perdón por las palabras, por las indirectas, por las ironías, por los sarcasmos, por las indirectas, Señor, que no te glorifican. Límpianos de esa conducta pagana e impía, Señor, si aún está todavía en nosotros. Queremos ser como tú, Jesús, mansos, humildes de corazón, pacificadores, con la guardia abajo, Señor, para que el mundo vea que ciertamente el Espíritu Santo mora en nosotros, que tú vives en nosotros, que no somos de la violencia, que tú eres el juez justo, que tú dijiste mía es la venganza y yo pagaré, y a ti te la dejamos, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por ser nuestro mejor ejemplo, Jesús. Gracias por amarnos y moldear nuestro carácter. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Amén.